El S&P 500 es mucho más que un grupo de números. Es como una radiografía de la economía de Estados Unidos y, por lo tanto, del mundo entero. Este índice de la bolsa, que incluye 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos, nos dice qué tan sanas están las finanzas del país. Cuando el S&P 500 sube, significa que los inversores le tienen fe al futuro. Cuando baja, es señal de que hay dudas y preocupación. El S&P 500 es como un tablero que siguen de cerca los inversores, los economistas y los políticos. Sus movimientos pueden afectar nuestras vidas de verdad. Por ejemplo, si el S&P 500 cae de repente, puede causar un efecto dominó en las bolsas de todo el mundo. Esto puede afectar el valor de nuestras inversiones, los intereses que pagamos por los préstamos, e incluso el precio de las cosas que compramos. Entender el S&P 500 es clave para entender cómo funciona la economía global. Es una herramienta poderosa que nos permite analizar el pasado, entender el presente y, hasta cierto punto, predecir el futuro. El S&P 500 no ha existido siempre. Su historia comienza en 1957, cuando la empresa Standard & Poor's creó este índice para seguir el rendimiento de las 500 empresas más grandes que cotizaban en las bolsas de Estados Unidos. Antes de que existiera el S&P 500, los inversores solo tenían acceso a índices que representaban a un grupo pequeño de empresas o a sectores específicos de la economía. La creación del S&P 500 marcó un antes y un después en el mundo financiero. Por primera vez, los inversores tenían una herramienta que les permitía ver el panorama completo del mercado de valores estadounidense. El índice se convirtió rápidamente en un punto de referencia para los inversores, tanto los grandes como los pequeños. El S&P 500 original incluía empresas de diferentes sectores, como la industria, la energía y las finanzas. Sin embargo, con el tiempo, la composición del índice ha ido cambiando para reflejar las transformaciones de la economía estadounidense. El camino del S&P 500 no ha sido fácil. A lo largo de su historia, el índice ha pasado por épocas de crecimiento constante y caídas fuertes. Las crisis del petróleo de la década de 1970, el lunes negro de 1987 y la crisis financiera de 2008 son solo algunos ejemplos de los desafíos que ha enfrentado el S&P 500. A pesar de estos momentos difíciles, el S&P 500 siempre se ha recuperado. De hecho, su tendencia a largo plazo ha sido siempre hacia arriba. Esto demuestra la fortaleza de la economía estadounidense y su capacidad de superar las dificultades. Cada crisis ha dejado lecciones importantes para los inversores. La importancia de diversificar las inversiones, la necesidad de mantener la calma en momentos de pánico y la importancia de invertir a largo plazo son solo algunas de las enseñanzas que nos deja la historia del S&P 500. Hoy en día, el S&P 500 está dominado por empresas de tecnología. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Google y Facebook son algunas de las empresas con mayor peso en el índice. Estas empresas han crecido muchísimo en las últimas décadas, impulsadas por la innovación y la transformación digital. Sin embargo, el S&P 500 sigue siendo un índice diverso. Además de las tecnológicas, en el índice encontramos empresas de sectores como la salud, las finanzas, el consumo y la energía. Es importante recordar que la composición del S&P 500 cambia constantemente. Las empresas que hoy dominan el índice pueden no ser las mismas dentro de 10 o 20 años. La innovación, la competencia y los cambios en nuestras preferencias de consumo son solo algunos de los factores que pueden hacer que unas empresas ganen importancia mientras que otras pierden terreno.